Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir avanzando hacia lo que sería la introducción a los sistemas de control, pero para empezar a hablar acerca de los sistemas de control sería importante algo que habíamos hablado en clase acerca de qué es lo que tiene el sistema, qué es un sistema, cuáles son los tipos de sistema y qué es a ese objeto tecnológico que es el sistema que lo mantiene controlado. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de 2, 3 videos, puede ser, no es complicado, es simplemente comprender, pero bueno, vamos a empezar y a partir por la base, en donde hacemos referencia a que el concepto de control es mucho más amplio de lo que nosotros consideramos, puede abarcar desde un simple interruptor, que el interruptor es el que ajusta, el que gobierna el encendido de una lámpara eléctrica, como también puede ser el control, podemos tener a un grifo cuando hacemos la apertura, el cierre, la regulación del paso o al gas, un complejo sistema de computadoras que controla el funcionamiento, una refinería o un piloto automático de un avión. Entonces podríamos controlar el manejo indirecto también de ciertas magnitudes de un sistema de producción, también llamada planta o proceso o sistemas de control también, que los van a ir viendo más adelante. Es fácil decirlo, pero ir advirtiendo algunas cuestiones que son muy importantes, que más adelante la vamos a ver, pero es importante concebir acerca que el sistema de control es el que va a dar respuesta a un sistema controlado. Eso es muy importante que se comprenda, sin que a veces intervenir directamente a un operario con distintos elementos de salida, ¿sí? El operario que va a hacer va a manipular solamente ciertas magnitudes o la salida deseada de un sistema, o también se las puede llamar consigna, dependiendo de qué sistema sea, ¿no? Entonces, yo operario, yo aprieto las teclas, le doy la función para grabar este video, yo soy el operario que está haciendo un control sobre la interposición o este dispositivo stick que estamos trabajando ahora, ¿sí? Entonces es importante reconocer quién es el operario, quién tiene la función y el funcionamiento del mismo, ¿no? El sistema de control en sí lo que va a hacer es de gobernar los medios de accionamientos o actuadores que van a corresponder dentro de un sistema, que ya vamos a ver cuáles se identifican, ¿no? El concepto va a implicar siempre un sistema de control que va a ir operando ciertas magnitudes de baja potencia, eh, o también llamadas señales. Es importante la palabra señales considerar, porque lo que estamos hablando son acerca de señales dentro de un sistema de control, no el interruptor. Ya hablamos de señales que le envía el operario para que se prenda o se enciende una lámpara, ¿no? Y con ella también vienen los actuadores, que son los que controlan la energía o los elementos de entradas y de salidas dentro de un sistema que va a estar controlado, ya sea automáticamente o por un operario específicamente. Eso tiene que ver con lo que hablábamos de un control manual y un control automático. Sigue siendo, por más quien lo opere, sigue siendo un sistema de control, ¿no? También puede entenderse como un sistema de control, como un mero conversor o amplificador de potencia que puede generalmente ejecutar órdenes dadas a través de las consignas. Entonces, aquí vienen algunos conceptos nuevos que son importantes ir subrayando, que empezamos el concepto de lazo abierto, porque no va a recibir ninguna información de algún comportamiento a la salida del sistema controlado, ¿sí? Al sistema controlado, que más adelante lo vamos a ir llamando planta, ¿sí? Esto es una introducción, después vamos a ir viendo parte por parte. Lo que va a pasar aquí es que el operador va a verificar que la planta va a responder a lo previsto, es decir, en lo caso contrario deberá cambiar la consigna. Bueno, en este caso, el sistema de control va a ser a lazos abiertos, la información ingresa, entra como señal, genera dentro de la planta del proceso un desarrollo, y que no hay una información que sale de salida
No digo que es un diagrama de bloque o caja negra, sino es muy similar, pero que no interactúa con el ingreso de nuevo, de decir yo no sé qué va a hacer, si el resultado está bien o está mal, es un resultado, pero no va a influir con el ingreso, que es como el otro lazo que ya lo vamos a ver. Es importante que ustedes puedan ir investigando cómo funcionan determinados objetos cotidianos que nosotros tenemos en la casa, por ejemplo, el depósito del agua, entre otras cuestiones, ¿no? Sí me parece importante ir aclarando, bueno, en lo que del sistema de controles que hemos estado hablando, los sistemas de control de lazo abierto, específicamente lo que estaba tratando de hacer una introducción. Bueno, acá hay un esquema que ustedes están viendo, pero primero vamos a reconocer ciertas partes o ciertos elementos, ¿no? Estos elementos funcionan de acuerdo a ciertas órdenes, información o señales que nosotros le vayamos dando. Esas son preestablecidas que no van a ser modificadas. Un ejemplo, el horno de microondas es un sistema de lazo abierto porque si coloco la pizza, selecciono tantos minutos, el tiempo de cocción, cuando retire puede estar cocinada, a punto o pasada o quemada, ¿verdad? Bueno, en este caso, cuando yo quiero saber el resultado del objeto al que voy a ingresar, no del microondas en sí, de la funcionalidad que tiene el microondas, porque ya estaríamos abriendo a otro sistema. Entonces, todo lo que ingresa como información de entrada en el caso de la pizza, no sé cómo va a salir el resultado, va a cumplir su tiempo determinado, sus pautas, sus acciones y va a cumplir su resultado. ¿Por qué pasa esto? Porque hay manera de ordenar al horno microondas o el otro horno que se apague cuando la pizza está lista. El microondas no va a saber y el de cocina manual tampoco vamos a saber la cocina. Ellos no van a operar con inteligencia para decir, no, este está en condiciones para estar. El que va a operar en este caso, en este ejemplo, no quiere decir que todos los lazos abiertos son manuales, es el operario manual, es decir, nosotros los seres humanos, ¿sí? En los sistemas de control de lazo abierto, la señal, y es aquí el concepto clave, de salida no influye en el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, también depende de donde lo analice, ¿no? Por ejemplo, lavarropa, que al finalizar el programa de lavado carece de un sensor que indique la ropa está en condición. Luego del proceso que uno le establece, ya sea digital, manual o automático, semiautomático, un tiempo que se le estipula con el temporizador, ustedes van a sacar la ropa, pero no van a saber, y no en todos los casos, queda la ropa limpia, porque no hay un detector, un sensor que puede identificar cuando la ropa está limpia, ¿sí? Entonces, en este caso se dice que la salida no influye en la señal de entrada. Bueno, es importante que empecemos a identificar. Nosotros tenemos una entrada del usuario y una salida. Es similar a caja negra, pero no es caja negra. Tenemos un usuario, que somos nosotros, o puede ser un operador, o puede ser un sistema automatizado. Lo que quiero controlar, el microondas, el horno, no sé. Una entrada de referencia, que sería la señal, por ejemplo, la cantidad de tiempo que se va a estipular. El proceso que va a desarrollar esa unidad y la salida que va a ser a la pizza realizada. Bueno, ahí, en este esquema, es el lazo abierto. Y yo lo tengo que diagramar, va a ser de esta forma, de la primera parte superior. Si yo tengo que verlo como un diagrama de bloque, lo puedo ver como un sistema de control con elementos de señal y de salida. Es muy similar. Generalmente nosotros no vamos a trabajar con diagramas de bloque, son muy similares a los diagramas de bloques, pero vamos a estar trabajando como el primero, dependiendo porque hay que realizar los sistemas. Estoy hablando en términos general cómo funciona un lazo abierto, pero no estoy explicando acerca de un dispositivo específicamente cómo funciona con un lazo abierto en el caso que lo requiera y en el caso que no. Ahí ustedes tienen la entrada del usuario, vamos a ser más específicos, vienen a ser aquellos materiales a procesar o dar órdenes o comandarlas
y que pueden ser, como les decía hace rato, específicas de un usuario en general, mediante un panel o un papel de control que va a funcionar en este caso. Va a depender de qué? Del dispositivo, que se puede especificar la duración, la temperatura, el volumen, etcétera, que nosotros podemos ir considerando. Otro elemento importante dentro de este sistema sería la unidad de control, que viene a ser la encargada de poder traducir esas órdenes que el operario o el usuario lo está haciendo en señales eléctricas de manera neumática, hidráulica, según de acuerdo al dispositivo, ¿sí? Si es un tractor o si es una máquina hidráulica, bueno, yo le doy el operador, le da la maleabilidad y la viabilidad para la conducción, pero depende de los sistemas cómo va a ser la funcionalidad, va a ser el control. Después tenemos la entrada de referencia. Ese sistema de referencia es el orden del usuario en formato que puede pedir una unidad de proceso. Eso me lleva a decir que es la unidad de proceso, que es la que se encarga del proceso en sí y el modo de funcionamiento dependiendo de la entrada que he tenido con anterioridad que recibe, ¿no? En general, ni bien recibe e interpreta una entrada de referencia, empieza a funcionar. Y una señal de fin o de salida que viene a ser, indica la finalización del proceso y puede ser un sonido, un expulso de un material procesado, o se ha cortado un sistema o se ha apagado, ¿sí? Bueno, ahí en el gráfico de abajo, como le decía, ahí está faltando una parte de interfaces que necesito, que no ha salido por el Canva. Hay ciertas cuestiones que se toman por decisiones ante determinados comportamientos de la planta, es decir, del dispositivo que vamos a trabajar, ¿no? En esto tiene que ver con el control automático. Pero esta función va a requerir, para tener un control automático, se requiere de ciertos elementos que van a permitir detectar o que midan la salida de esa señal que estaba hablando de la planta. Y eso pueden ser los sensores, las interfaces, que adaptan las salidas de esos sensores. ¿Para qué sirven eso? Para poder controlar el sistema, para mantener controlado y para que se produzca o no la retroalimentación. ¿Sí? Va a depender el caso. Los que tienen retroalimentación son los cerrados que vamos a ver. En este caso no mantienen control de la información de salida final. Al conjunto de esas señales o esa consigna que el operador va a establecer, se las denomina entrada y al conjunto de la señal de las que son obtenidas se las llama de salida, ¿sí? Bueno, eso es importante que ustedes pueden ir estableciéndolas también. Bueno, pasemos al sistema de control de lazo cerrado. La mayoría, porque generalmente, no digo que todos los sistemas son cerrados, pero en la mayoría sí. Bueno, estos sistemas van a contar con algún mecanismo capaz de modificar la entrada de referencia. Acuérdense, la entrada de referencia es la del inicio. Para adaptar, ¿para qué? Para que puedan adaptar al sistema ciertas condiciones que van a ser cambiantes al externo o al ambiente, ¿sí? En los sistemas de control de lazo cerrado se produce un proceso de retroalimentación. Esto es lo que le decía, algo que en el sistema de lazo abierto no tiene, es lineal. En cambio, lo de lazo cerrado es cerrado porque la señal que ha entrado tiene incidencia en la salida y esta salida es una intervención que va a volver como señal hacia la entrada. ¿Cómo va a volver? Bueno, ya la vamos a ir viendo de a poquito. Como les decía, en los lazos cerrados se produce la retroalimentación. La señal de salida del sistema o la variable a controlar se va a comparar con el valor de referencia, hablando con propiedad. Ese valor de referencia viene a ser algo prefijado como un límite, como impuesto por los sistemas para regular su funcionamiento. Por ejemplo, el tiempo que se estipula para que se lleve a cabo el aire acondicionado, por ejemplo, ¿sí? La diferencia entre la variable controlar de la salida y la variable de referencia se llama
señal de error o de desviación. Es esta la que pone en marcha todos los otros elementos de control que van a ejecutar las correcciones necesarias y establecen los procesos o el funcionamiento de los componentes de la máquina involucrada o del dispositivo involucrado. Miren, ustedes tienen aquí en el primer esquema un esquema de funcionamiento de lazo cerrado. Muy similares los elementos, pero es más agregado. En este caso, tenemos que el comparador, el elemento de referencia de entrada, es decir, la señal de entrada, va a ver si incide con la unidad de proceso, es decir, con la salida, y que vuelve a través de una retroalimentación. Ya vamos a ver cada uno de los elementos en la próxima. Entonces, los sistemas de control de lazos cerrados pueden incorporar un circuito de corrección del funcionamiento integrado por una unidad de retroalimentación o de sensor o de comparador o regulador. La unidad de retroalimentación puede ser, por ejemplo, una termocupla. Es un mecanismo que lee la información y se la pasa como una salida de retroalimentación. Entonces, ¿qué pasa aquí? El comparador toma esa información y la compara con la entrada de referencia, ¿sí? Fijada por el usuario, por ejemplo, la temperatura. Bueno, de acuerdo a los resultados que puedan tener de la comparación, se va a generar la entrada de corrección, que es la que ingresa a la unidad de proceso. Entonces, y es el que viene a ser la unidad de proceso, es la comparación y la corrección continua. Esta debe ser realizada en los sistemas de lazo cerrado. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? Las perturbaciones del ambiente, como decía hace rato, como puede ser ruido, vibraciones, temperatura. Estoy repitiendo un poco acerca de esto, ¿no? Bueno, esto para introducción, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Hay muchas otras cuestiones que están buenas ir viendo. Después vamos a ver tipo de sensores, tipo de reguladores, pero sí me gustaría seguir con cada uno de los elementos en la próxima clase. Bueno, analicen, miren y piensen un ejemplo, 3 ejemplos que les voy a poner como actividad. Nos leemos.